Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva actividad de Teleclínica ECO, de COVID prolongado y otras condiciones postinfecciosas. Este es un programa de ECO América del Sur, de la Universidad de la República de Uruguay, para los profesionales de la salud de América del Sur, para el desarrollo de capacidades en identificación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID prolongado y otras condiciones posinfecciosas. En el día de hoy vamos a contar con la participación de la doctora Gabriela Zambrano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Ecuador, que nos va a estar presentando una conferencia sobre neuro-COVID prolongado, una entidad real. Es un honor recibirla en nuestra actividad y ahora vamos a darle brevemente paso a su conferencia. Queremos recordarles previamente, en lo posible, mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado cuando no haga uso de la palabra. Recordarles que la actividad cuenta con la posibilidad de traducción simultánea de español y portugués y que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior y que si quieren hacer uso de la palabra pueden levantar la mano para solicitar la misma o utilizar el chat. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Puedo ya compartir? Bien, para mí también un placer poder compartir sobre esta información muy actualizada acerca de este nuevo subtipo de COVID-19, porque ya dentro del fenotipo neurológico se había hablado un poco sobre este tema, pero ahora el conocimiento que abarcamos es mucho mayor. Estos son mis conflictos de interés. Soy profesora de varias universidades. Y pues en cuanto a la problematización, todavía hasta la fecha siguen existiendo casos de agresión viral directa por enfermedades leves en cuanto a infecciones de vías aéreas superiores que se atienden de forma ambulatoria. Y seguimos también encontrando enfermedad moderada, sobre todo en poblaciones vulnerables e inmunocomprometidos, que corresponde a la fase 2, una neumonía no hipoxémica, o a la fase 2B, una neumonía hipoxémica. En pacientes inmunocomprometidos, sobre todo aquellos que no han sido vacunados, vemos evolución o fenotipo inflamatorio exacerbado con síndrome de dificultad respiratoria del adulto y con agresión de respuesta inmunoinflamatoria que también predispone al long COVID persistente. La fase 4 de esta infección que actualmente seguimos estudiando son las secuelas posagudas de COVID larga, que en realidad han sido estudiadas como una endoteliopatía dada la afectación cardiovascular más importante y mente estudiada últimamente, y la neuroinflamación crónica, que es lo que nos trae al día de hoy como una secuela de acción viral inflamatoria y como también una reactivación secundaria de otros virus como el virus de herpes y el virus de Epstein-Barr. Esto no es nuevo, hemos estudiado otros síndromes postvirales desde el punto de vista de enfermedades tropicales, post-polio, post-Lyme, post-fiebre, Epstein-Barr, post-COVID, post-Guillain-Barré, post-dengue, post-chikungunya, que son realmente activación del sistema inmunológico. La definición de long COVID a la fecha es una infección asociada a una infección aguda crónica, ¿sí? Que puede persistir sintomáticamente 3 meses continuos en un ciclo remitente recurrente en algunas ocasiones y en los otros ciclos puede ser progresivo afectando varios aparatos y sistemas. Hace hasta la fecha del día de hoy, 2026, un análisis con estratificación por subtipos de identificación de biomarcadores que traemos el día de hoy para este endotipo o subtipo neurológico. Los factores de riesgo para tener un COVID neuropsiquiátrico, ¿sí? Es el envejecimiento, es el factor de riesgo más consistente con una respuesta disregulada a la generación de interferón 1 y la inmunosenescencia, también conocido como inflammaging en adultos mayores, la autoinmunidad previa documentada, es decir, vamos a tener más pacientes afectados de este fenotipo neurológico si son pacientes con artritis, lupus eritematoso sistémico, dada la disregulación de la presentación de antígenos a células T y baja activación de células B de estos pacientes. La carga de enfermedad cardiovascular es indiscutible en Latinoamérica, sobre todo la obesidad, la diabetes y la hipertensión, y desde luego los reservorios virales
producen una estimulación crónica de células T y su desgaste funcional, lo que trae también riesgo de long COVID neurológico. En cuanto a si esto es una entidad real, es una entidad real totalmente plausible que tiene varios factores etiológicos en cuanto a la activación inmune del sistema nervioso central, sobre todo la citoquina, la tormenta de citoquinas que se da en los síndromes de dificultad respiratoria del adulto, ¿sí? Que trae una cascada, una firma inflamatoria dada de interleucina 6, factor de necrosis tumoral o interferón gamma, que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con infiltración periférica de células inmunes y activación de la microglia. Sobre todo la activación de la microglia es una de las entidades más estudiadas que presentaré a continuación. La vía del JAK-STAT, la vía de la activación del factor nuclear kappa beta, que nos da también como contraste una neuroinflamación y un deterioro neurocognitivo. Se ha hablado también de la disrupción de la barrera hematoencefálica dada por el estrés oxidativo, las citoquinas y sobre todo por la permeabilidad dada por claudina 5 y ocludina, que son actualmente biomarcadores que se pueden ver en la injuria endotelial de la barrera hematoencefálica, dando también entrada al sistema neuroinmune del sistema nervioso central. El mimetismo molecular y la autoinmunidad siempre han sido discutidas como posibilidades dentro del neurolong COVID con reactivación cruzada de células T y anticuerpos, trayendo desmielinización y también síndromes neuroautoinmunes. Tenemos la activación de la glía con también posibilidades de tener estrés oxidativo, aumento de glutamato y apoptosis, sobre todo la activación de la glía en el hipocampo, que nos trae este brain fog, esta fatiga neurológica, estos trastornos del sueño y sobre todo el deterioro de la memoria. Y, esto tiene todo que ver por el hipocampo. Además de la disfunción endotelial, que se puede ver por el aumento de interleuquina 6, factor de von Willebrand, factor de crecimientos endoteliales y microcoágulos documentadas en la circulación cerebrovascular con activación mitocondrial y disfunción endotelial, que a la final nos traen, luego de los eventos agudos de long COVID, sobre todo en el PASC, eventos cerebrovasculares. Bien, en cuanto a los algoritmos clínicos de cómo deberíamos manejar estos pacientes con disfunción neurológica, sobre todo tenemos que hacer un screening clínico y una historia clínica que tenga en cuenta que haya existido en el historial un PCR, una serología o un material de cualquier sea clínico confirmatorio de SARS-CoV-2 con un reciente inicio, duración y naturaleza de los síntomas neurológicos que excluya en el historial cualquier otra explicación de condiciones clínicas preexistentes. Después podemos estratificar este fenotipo neurológico o este subtipo neurológico del long COVID en tres. El subtipo neuropsiquiátrico cognitivo, en el cual tendremos la niebla mental o los trastornos del ánimo. El trastorno neuropsiquiátrico o autonómico, donde tendremos POTS o taquicardia ortostática paroxística, parestesia, y también el fenotipo o subtipo 3 del neurológico, que es la afectación multisistémica con fatiga, incluso con trastornos visuales y trastornos autoinmunes sistémicos. En el paso 3 ya tenemos biomarcadores, esto ya es real. Tenemos biomarcadores inflamatorios, biomarcadores de injuria neurológica como neurofilina, como factores de activación de la glía fibrilar, como factores como biomarcadores comunes como ANA, antigangliósidos, etcétera, que nosotros vemos dentro de otras enfermedades autoinmunes. Y también podemos medir anticuerpos contra receptores muscarínicos o contra receptores también beta-adrenérgicos y incluso, si nos atrevemos a investigar más, podemos ver perfil inmunológico con TIM3 que nos puede revelar exhaustion o cansancio del sistema de células T. En cuanto al paso 4, es fundamental hacer neuroimagen, sobre todo resonancia magnética, PET, incluso electroencefalograma que nos puede identificar focos epileptiformes y también en el PET hipometabolismo en algunos pacientes. En cuanto al paso 5, debemos integrar todo lo que tenemos en los pasos anteriores, es decir,
saber que esto es un cuadro neurológico neuroinflamatorio dominante o autoinmune mediado, con incluso trastorno neurodegenerativo del aprendizaje y hacer todo esto en conjunto con biomarcadores. Para muestra un botón, dentro de las series latinoamericanas más grandes, no precisamente ecuatorianas, sino mexicanas, tenemos un trabajo que se presentó en el ID Week, donde se ve que dentro de todos los pacientes que padecieron COVID-19 y que se calificaron con criterios para post-COVID, el fenotipo neuropsiquiátrico fue el más alto, el 90% de los pacientes, seguido del músculo esquelético y posteriormente el cardiovascular. Estos datos nos trae la data de COVID persistente Comunidad Solidaria México. Y dentro de esta serie, lo que más me llama la atención es que se hace un subestudio de los trastornos neuropsiquiátricos en los pacientes de México y se ve fatiga como el trastorno principal, eso es de imaginar porque otras series a nivel mundial lo han demostrado, los trastornos de la memoria, la ansiedad, la falta de concentración y la cefalea. Y entre estos quiero rescatar la ansiedad y los trastornos de la memoria, aparte de todos los demás como depresión, vértigo, parestesias y anosmias que también se presentan. Es por eso que en Gemelli, en el Instituto Pediátrico de Danilo Bonarotto, que esto es un estudio presentado en SLIPE del 2023, todos los pacientes que tienen síntomas persistentes deben ser seguidos a 3 meses con asesoría clínica y con cuestionarios dirigidos para estos pacientes y estratificarlos en fenotipos, como hemos hablado, el musculoesquelético, neurológico, el cardiorrespiratorio, cutáneo o gastrointestinal. Pero en mi experiencia en adultos, realmente el músculo esquelético y el neurológico coexisten perfectamente con el cardiorrespiratorio. Entonces es por ello que si solo hablamos de deterioro cognitivo y biomarcadores, tenemos que hablar del NLRP3 o la neuropilina 3. Esto es importantísimo desde el punto de vista inmunológico porque promueve la vía de la caspasa 1, promoviendo la neuroinflamación y contribuyendo a la disfunción neurocognitiva. No solamente esto, los NOD light receptors que se expresan en la glía y que reconocen epítopes virales amplifican la vía del inflamosoma y del complemento a nivel cerebral y sobre todo la quimiosina CCL11 o la eotaxina 1, que es lo mismo, se encuentra elevada en el líquido cefalorraquídeo. Existen ya estudios donde podemos nosotros demostrar en los pacientes a través de una punción lumbar y la medición de CCL11 que estos pacientes padecen ya un postviral debido a COVID-19 con deterioro de cualquier tipo cognitivo, inhibiendo la neurogénesis y promoviendo el deterioro a largo plazo. Para irnos un poco más profundo dentro de las bases biológicas neuroinflamatorias del neurolong COVID, no solamente la niebla mental, la cefalea o la disautonomía. Hay que ver que siempre en estos pacientes vamos a tener activación anómala prolongada del eje inmune-vasculatura-cerebro y que no hay un solo mecanismo, sino varios bucles de inflamación crónica y daño neurovascular que se retroalimentan. En este gráfico estamos viendo cómo la NLRP3 activa la caspasa y simultáneamente con la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis alfa se hace una disregulación de la barrera hematoencefálica con permeabilidad de esta y activación de la microglia con una consecuente disfunción neurovascular o neuroendocrina en algunos casos. Es por eso que hasta la fecha, haciendo varios seguimientos a nuestros pacientes, hay algunos que no recuperaron nunca la anosmia y la ageusia. Y es aquí donde se verifica el neurotropismo del virus desde el 2020, ¿no? En estos pacientes, la neuropilina 1 expresada con los receptores de angiotensina 2 en los tejidos endoteliales olfativos y vasculares, también interactúa con el factor de crecimiento endotelial A, y es por esto que la neuropilina 1 y el factor de crecimiento endotelial A, activada por la proteína de la espícula viral, exacerba inestabilidad vascular o interrumpe la señalización mediada por esta neuropilina debido al SARS-CoV-2. Esto se ha correlacionado también con varias mutaciones. Lo que voy a presentar a continuación es importantísimo porque ha correlacionado esta disfunción de ageusia y anosmia con un potencial mayor neuroinvasivo dependiente de la variante viral. ¿Sí? Y acá estamos viendo como, por ejemplo, ya tenemos
en cuanto a disfunción cognitiva, neuropatía periférica, depresión y ansiedad, taquicardia postural ortostática, parkinsonismo y Guillain-Barré. Tenemos ya los biomarcadores inmunes que podrían proponerse para estos pacientes: interleuquina 6, interleuquina 8, interferón gamma, autoanticuerpos CD30, CCL11, como les hablé, anticuerpos antigangliósidos, entre otros. Bien, dentro de todo lo que hemos conversado ya es de conocimiento de que la patogénesis de COVID-19 es multicausal, pero si nos dirigimos a la disbiosis de la microbiota, encontramos también efectos neurocognitivos por disregulación de la microglia. Y si vamos a la señalización neurológica disfuncional por autoanticuerpos, encontramos también alteración a nivel del tallo cerebral y del nervio vago. Hablemos justamente de estos autoanticuerpos. La autoinmunidad y la taquicardia postural ortostática tienen una fácil explicación, dado que se encuentran en estos pacientes con taquicardia ortostática postural receptores adrenérgicos alfa 2 y beta 2, receptores muscarínicos, receptores colinérgicos ganglionares. Y es por ello que en estos pacientes tenemos severidad de síntomas vasomotores, predominantemente disautonomía. ¿Sí? Es aquí entonces donde los niveles de autoanticuerpos beta 2 y muscarínicos pueden también convertirse en biomarcadores para estos pacientes. De hecho, estos pacientes nosotros, debido a que ya conocemos la fisiopatología, los tratamos y encontramos disautonomía con inmunoglobulina intravenosa, corticoides e incluso hasta beta bloqueantes. Me recuerda este long COVID neurológico mucho a la esclerosis múltiple, dado que se ha propuesto que dentro de su comportamiento tenemos un curso remitente recurrente o un curso progresivo. De hecho, la definición a nivel global nos da también que los síntomas en general son remitentes, recurrentes, progresivos o hasta permanentes. Como les comentaba, tenemos hasta ahora pacientes con ageusia o disgeusia. Bien, saliendo de un poquito del neurolong COVID, rescatar en quién ocurre la COVID persistente actualmente. Ocurre en pacientes de entre 35 y 49 años. Esto es importante porque son poblaciones que no están protegidas como grupos prioritarios dentro de los programas de vacunación. Y esto es importante dentro del impacto de la edad y el COVID persistente. Cabe recalcar que también el riesgo de secuelas es con cada reinfección. Si tenemos más de 3 reinfecciones, tenemos más riesgo de padecer fenotipos a largo plazo, en este caso neurolong COVID. Y esto ya estaba descrito dentro de estudios de veteranos en Estados Unidos, que los sobrevivientes de COVID-19 comenzaron a presentar a lo largo del tiempo, no necesariamente en el PASC, sino después de 2 años de observación, 1.6 veces más probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares y entre estas trastornos cerebrovasculares, ¿sí? Y eventos embólicos como ictus o eventos transitorios isquémicos. Entonces, ¿es acaso el long COVID una endoteliopatía? De acuerdo a todos estos estudios que presento a continuación, sí, debido a que hemos encontrado niveles plasmáticos de factor 8 y la generación de trombina que aumentan significativamente en pacientes convalecientes en función de controlarlos con controles sanos. Además de que los niveles de factor de von Willebrand permanecen persistentemente elevados después de la resolución aparente. Entonces, esto vendría a ser marcador de una endoteliopatía que se correlaciona también en la prueba de caminata de 6 minutos en pacientes con síntomas persistentes después de padecer COVID-19. Y tenemos también otros biomarcadores como la endotelina 1 o la angiotensina 2 en un subconjunto de pacientes con condiciones post-COVID 8 meses después de padecer esta entidad viral. Esto ya había salido a raíz del 2023. Las personas que sobrevivieron los primeros 30 días de COVID exhibieron mayor riesgo de accidente cerebrovascular, de ataque isquémico transitorio, incluso de evento cerebrovascular hemorrágico, de trombosis cerebral venosa. Y el riesgo y la carga de una combinación de estos resultados cerebrovasculares también se puede ver a lo largo del tiempo. No solamente esto, el long COVID aumenta el riesgo de demencia, ¿no? Y esto está ya explicado porque se encuentra un polimorfismo común en la en tetrahidrofolato reductasa que se asocia a la gravedad de la COVID-19 con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.
¿sí? Si nosotros hacemos una relación de la persistencia viral dentro del reservorio, ¿sí? Y estudiamos todos los factores que se relacionan a esta persistencia viral, como por ejemplo la antigenemia durante 3 meses después de la infección de SARS-CoV-2, si ha sido vacunado o no, si recibió antiviral o no, si incluso tiene más de edad o incluso el sexo biológico, se ve claramente, como podemos ver acá, esto fue presentado en CROI del 2025, que uno de los fenotipos que más se ve relacionado en cuanto a riesgo con los reservorios es el fenotipo neurológico seguido del cardiopulmonar y el musculoesquelético. Además que el COVID-19 dentro el long COVID puede traer la activación de un segundo virus, como en este caso el Epstein-Barr en el 30% de nuestros pacientes. Esto es algo que se repite en los pacientes latinoamericanos. Se ve reactivado el Epstein-Barr. Realizando pruebas de anticuerpos contra el Epstein-Barr, logramos ver la reactivación. Y esto podría explicar también por qué los pacientes padecen fatiga crónica hasta 5 años después o 6 años después, o encefalitis miálgica crónica hasta la fecha de hoy, que es algo que ya se ha estudiado en cuanto a la relación con el virus de Epstein-Barr. Sí, de hecho, la IgG anti-Epstein-Barr se ve en la encefalitis miálgica crónica desde hace fechas por mecanismos de mimetismo molecular, teniendo estos péptidos que fueron derivados de 14 proteínas en estos pacientes y que también podrían utilizarse como biomarcadores. En cuanto a la microbiota en long COVID, hay microbiota que predispone y microbiota que cambia con la infección. En cuanto a la microbiota que predispone, sí, existe una relevancia para una respuesta eficaz del sistema inmunológico, hecho de que un 5 a 10% de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales también después de la infección. Y esto está modulado por la enzima convertidora de angiotensina 2. Es más, se sabe que los pacientes más gravemente afectados son aquellos que permanecen más tiempo en el hospital y que requirieron cuidados intensivos, finalmente murieron con comorbilidades también tuvieron alteración en la microbiota. Dentro de estas bacterias que hemos visto, se encuentran más en los pacientes con long COVID, el Intestinobacter bartelli se correlaciona positivamente con anorexia, el Fecalobacterium prausnitzii se correlaciona negativamente con opresión o dolor torácico y los intestinomonas se correlacionan negativamente con la tos. ¿Existe entonces algo como neurolong COVID o fenotipo neurológico? Claro que sí. Hemos hablado de la neuroinflamación, de la disfunción de la barrera hematoencefálica, de la disfunción vascular, de la disfunción de los neurotransmisores y del metabolismo cerebral, así como la neurodegeneración. Vamos viendo que nos trae clínicamente a nosotros como clínicos comprender todo esto desde el punto del sistema inmunológico. Tenemos un trastorno depresivo mayor muy prevalente en los pacientes postvirales de long COVID. ¿Por qué? Porque se asocia con inflamación crónica. Entonces, la eficacia de antidepresivos también se puede ver en estos pacientes. Hay problemas en el procesamiento emocional, en motivación, en inicio del movimiento. Su disfunción está vinculada a depresión mayor. En cuanto a hipocampo, es fundamental para la consolidación de la memoria, conocer la función del hipocampo, la navegación espacial, procesamiento emocional. Se puede ver afectado por la inflamación y la neurodegeneración a nivel del hipocampo, y esto se ve en imagen con reducción del grosor del hipocampo izquierdo a los 3 meses de la posinfección. Y no solamente eso, se ve la cercanía con la corteza olfatoria, lo que sugiere una posible neuroinvasión del tracto olfatorio, y además es uno de los pocos sitios donde podemos entender que existe neurogénesis adulta, por lo cual estos pacientes van a quedar con trastornos de la memoria a largo plazo, incluso siendo jóvenes. En modelos animales, la disminución del neuroblasto hipocampal puede verse protegida con la vacunación previa en modelos en ratones. ¿Y qué previno estos efectos en modelos también en murinos, la vacunación? Súper importante mencionar el eje hipotalámico hipoficiario, donde se vieron niveles bajos de cortisol matutino asociados al long COVID, y esto también puede contribuir a la fatiga y alteración del sueño. Otros estudios no encontraron alguna relación con el cortisol, pero cortisol hasta la fecha se sigue utilizando como biomarcador de fácil acceso para poder tamizar a los pacientes y ver si tienen o no long COVID. Hay discrepancias con esto porque podrían deberse al momento en cuanto se tomó
el cortisol y se necesitan más estudios con múltiples mediciones diarias. En cuanto al tronco encefálico, hay hipometabolismo en el puente, en la PET. Se puede ver mayor volumen del tronco encefálico y del puente en comparación con controles. En algunos estudios hay alteración de la conectividad durante tareas cognitivas y algunas conexiones más fuertes podrían representar mecanismos compensatorios. Muchos síntomas del long COVID coinciden con funciones del tronco encefálico como la respiración, la regulación cardiovascular y el estado de alerta. Pasando al sistema nervioso autónomo, la disautonomía es un hecho. Ya explicamos la razón de por qué existe. Hay síntomas variables multisistémicos. Aún no existen grandes estudios poblacionales definitivos, pero los pacientes con taquicardia postural ortostática, es decir, el aumento de 40 latidos por minuto en reposo, tiene varios mecanismos posibles como los anticuerpos anti-beta 2 y muscarínicos y también la hipoperfusión cerebral que lleva a otras circunstancias como hipovolemia, aumento de la actividad simpática, de desregulación de la catecolamina y la neuropatía autonómica. Resumiendo, el fenotipo neurológico del long COVID está afectando a todas las áreas cerebrales, al córtex, los ganglios basales, al sistema límbico, al hipotálamo, a la disfunción sensorial, provocando disautonomía también con POTS, provocando también problemas a nivel del sistema nervioso entérico y desde luego con desmielinización, neuropatía autonómica o neuropatía periférica de pequeña fibra. La encefalomelitis miálgica crónica, la fatiga crónica en realidad es un eje de todos los posvirales. En este posviral específicamente en el long COVID neurológico, la fatiga crónica tiene más de 6 meses con cambios de humor, intolerancia al esfuerzo, trastorno del sueño, depresión e incluso fotofobia. Y algo también que cabe mencionar es la niebla mental, que al inicio expliqué que ya se puede filiar fácilmente como un postviral debido a COVID persistente con la medición del CCL11 en líquido cefalorraquídeo. Esto ya es indiscutible, como diría yo, lapidario, es un estudio del doctor Peluso, donde se puede ver ya en el tejido la captación de los marcadores en el grupo de PASC que fue mayor en comparación con los controles, no solamente en la médula ósea, sino también en el tronco encefálico y en el tejido linfoide, nasofaringeo, cardiopulmonar y de la pared intestinal, ¿no? Aquí estamos viendo en el tejido rectal, 442 días post-COVID, cómo permanecen los reservorios virales en este estudio que utilizó un radiofarmacéutico 18-fluoracilo, permitiendo ver la cuantificación de los linfocitos activos en tejido. Esto es parte de otro estudio que tiene algunos científicos fotografiando a través de PET los reservorios virales y la activación de las células T en los tejidos 2.5 años después de la infección. Y quiero que vean aquí cómo se ve la activación inmunológica a nivel de la médula espinal, del arco aórtico, de la arteria pulmonar, de los turbinatos nasales de la faringe, del tejido rectal y también incluso de la médula ósea ilíaca. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestros pacientes en los que detectamos existe ya un fenotipo neurológico, en los que es indiscutible, vienen ya con todos los criterios de neurolong COVID, fatiga, taquicardia ortostática, tienen también neuropatía de pequeña fibra, incluso desmielinización en la resonancia magnética e hipometabolismo en la PET. Incluso tengo algunos pacientes que ya en los cuales he detectado que tienen una disautonomía específica a este postviral. ¿Podemos hacer algo dentro de atención primaria? Claro que sí. Podemos proponer, si es que sabemos que hay persistencia viral, podríamos proponer estudios para estudiar antivirales que ya se están dando. Si sabemos que hay activación inmunológica, dar naltrexona en bajas dosis. Si sabemos que hay daño endotelial, prevención cardiovascular es importantísimo en toda la población, además de la vacunación. Si sabemos que hay activación mastocitaria, se podrían prescribir estabilizadores de mastocitos. Si es que hay trombosis, se podría hacer tromboprofilaxis. Si hay reactivación viral, se podría también proponer ciertos tipos de antivirales. Y si es que hay desbalance autonómico, incluso se podría dar estimulación vagal y amitriptilina. No solamente eso, se podría documentar en series latinoamericanas todos estos biomarcadores de neuroinflamación que he mencionado el día de hoy.
Bien, dentro de los biomarcadores propuestos, existen biomarcadores de persistencia viral, de disregulación inmune, de autoinmunidad, de disfunción endotelial, de disbiosis y de señalización neurológica disfuncional. Pienso que lo más fácil actualmente y que se puede generar en clínicas de postvirales es el CCL11, que es la disfunción cognitiva relacionada con el envejecimiento en algunos estudios ulteriores, pero que también se puede ver, tiene relación con el deterioro a nivel de la memoria, a nivel hipocampal, y que se puede medir en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué exámenes de laboratorio podemos hacer en atención primaria si no tenemos estos biomarcadores de primer mundo? Pues proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, cortisol M y desde luego el panel de virus de Epstein-Barr. De hecho, en nuestras series la proteína C reactiva puede estar alta, los anticuerpos antinucleares son positivos, el cortisol M está alterado y la reactivación de Epstein-Barr es, por no decir, no es una excepción, es la regla de todos los pacientes. Y con esto también contribuir, esto es del 2024, se ha visto el incremento de beta amiloide como otro biomarcador. Y con esto yo ya quedo segura que es también una posibilidad de aumento de riesgo de Alzheimer, como he mencionado anteriormente. El depósito de beta amiloide se ve favorecido después de la infección por SARS-CoV-2. Actualmente, y esto es del 2024, no existe, de acuerdo a la NIH, ningún panel todavía de biomarcadores dentro de la iniciativa Recover a nivel global. Sin embargo, estas propuestas que he mencionado son reales y se están realizando dentro de ensayos clínicos aleatorios. Se han propuesto para estos pacientes con COVID-19 neurológico monoclonales, antivirales, inmunomoduladores de la vía del JAK-STAT, como baricitinib, tocilizumab, ya que sabemos que interleuquina 6 también es uno de los biomarcadores, y desde luego si tenemos microclotting, aspirina y natoquinasa. Seguimos estudiando esto hasta la fecha, 6 años después, tenemos esta rama del estudio Recover, que está dando dosis bajas de naltrexona, fibroquelio, varicitinib, incluso de Paxlovid, Truvada y de Lactobacillus plantarum a estos pacientes combinado con rehabilitación física y psicoterapia aplicada, ¿no? Dentro de todo esto que he explicado, la buena noticia es que todo esto es esta enfermedad, este inmunotipo, este fenotipo neurológico es prevenible por vacunas, es inmunoprevenible y así lo demuestro dentro de nuestra revisión sistemática con metaanálisis, donde varios autores latinoamericanos, brasileños, mexicanos, chilenos demuestran que tener 3 vacunas dentro de su historial clínico médico, aunque no haya una actualización anual, puede favorecer a no padecer estos fenotipos neurológicos. Y dentro de esta metaanálisis que realizamos, se ve que la mediana de edad de nuestros pacientes con long COVID es más joven, 43 años, con un promedio de edad de 47 años, siendo igual la cantidad de hombres y mujeres y teniendo una carga de enfermedad importante. Un 32% tiene diabetes, un 27% hipertensión. No vacunados la mitad, 53,4%. Al menos una vacuna, 33%. Primo vacunación, que quiere decir estos pacientes que recibieron la primera dosis con refuerzo, 42,5%. Y los que recibieron refuerzos a lo largo del tiempo, 21,5%. En conclusión, este subgrupo de pacientes con PAS que desarrollen encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica puede tener una reactivación viral de un segundo virus como Epstein-Barr o herpes virus. Hay un compromiso del sistema nervioso autónomo que causa síntomas como intolerancia ortostática y POTS, dada por autoanticuerpos beta-adrenérgicos y dada también por autoanticuerpos muscarínicos. Hay cambios estructurales de la anatomía del cerebro innegables vistos por neuroimagen, en conjunto con neuroinflamación y mediada por citoquinas. Hay una regulación a la baja del eje hipotalámico y pituitario suprarrenal con desgaste suprarrenal que podemos medir con cortisol AM. Hay una reactivación de infecciones latentes, como mencionado, con la participación también de factor de riesgo cardiovascular dada por pequeños coágulos por la endotelopatía
que podría verse favorecida por aspirina o por tromboprofilaxis en algunos pacientes. Y dado que algunas formas de long COVID informan una mejoría significativa de los síntomas después de la vacunación, y otros, en cambio, nos mencionan que hay exacerbación de los síntomas después de la vacunación, debemos seguir investigando este fenómeno. Previamente se ha demostrado que el fenotipado es eficaz, excepcionalmente eficaz en la medición y el seguimiento patológico de estos pacientes en procesos de múltiples estados de enfermedad, incluido COVID-19, por lo tanto debe convertirse en una herramienta vital para la investigación a nivel molecular, transcriptómica y ómicas en general. Mensajes para llevar a la práctica. Seguimos estudiando los fenotipos del long COVID, catalogando la heterogeneidad de acuerdo al, en este caso, al neurolong COVID, y se debe correlacionar esto con los inmunotipos y los marcadores bioquímicos que venimos viendo y citoquinas en paneles en sangre que se pueden revisar a estos pacientes. Las manifestaciones neurológicas tienen una base biológica plausible, como he demostrado en esta presentación, con posibilidades de agruparse en criterios clínicos claros. De hecho, esto ya se está haciendo todavía en el NeuroRecover Trial, en donde incluso se está promoviendo la intervención a 10 semanas en 22 centros clínicos a nivel global, midiendo una escala de cognición todos los días y haciendo una intervención estructurada con rehabilitación transcraneal directa, es decir, ya estimulación transcraneal en participantes con neurolong COVID. Veremos los estudios a largo plazo al final de este año muy probablemente. Esto es de JAMA Neurology del 2026. Y con esto finalizo. Para preguntas, dudas y más de pronto incógnitas que quieran resolver, estos son mis contactos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que excelente y muy, muy completa la presentación. La verdad que me quedaron muchos aspectos. Primero, felicitarte por la claridad y la excelente revisión del tema, que creo que da un panorama desde los planteos patogénicos más básicos hasta los medidores clínicos, el seguimiento del tratamiento e inclusive las áreas en las cuales se sigue trabajando e investigando, que sin duda son muchas. Así que lo primero, agradecerte y felicitarte realmente por la presentación. Segundo, quería volver a decirles a los participantes que si quieren hacer uso de la palabra, pueden hacerlo solicitando, levantando la mano, o a través del chat, y los invitamos a poder a poder hacerlo. Y por otra, bueno, voy a empezar un poco por el final, porque realmente el tema de la vacuna, siempre lo hemos trabajado mucho en la vacunación y el vínculo, bueno, de las diferentes cepas, las diferentes vacunas y cómo eso de alguna manera como elemento protector del long COVID en la previa, digamos, ¿no? Como el hecho de estar vacunado, además de disminuir la gravedad potencial del COVID, disminuye la posibilidad de COVID prolongado. Pero esto último que traías respecto a las personas que ya tienen COVID prolongado, ¿qué rol podría jugar la vacunación? Realmente me resultó muy interesante, y a pesar de que señalabas, te quería consultar de que había datos divergentes respecto al efecto que de alguna manera podía ejercer la vacuna una vez instalado. Te quería preguntar si nos podías ampliar un poco la información al respecto. Sí, claro que sí. Existen estudios sobre todo en bases de datos latinoamericanos que hemos realizado con la Universidad Central y un grupo de metaanálisis que se llama URMA, donde podemos ver que al menos recibir una primo vacunación no nos da a largo plazo un fenotipo preocupante de COVID-19, vaya a ser cardiovascular o puede ser neurolong COVID o puede ser musculoesquelético, no nos da o lo previene al menos. Sin embargo, existen otros estudios a nivel Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, donde se puede ver que la vacunación también podría generar un síndrome postvacunal con exacerbación de los síntomas neurológicos después de los refuerzos. A esto se le ha denominado el síndrome postvacuna.
y puede tener que ver con el reservorio viral, debido a que existe ya previamente un reservorio en estos pacientes como factor de riesgo, sobre todo los que padecen neurolong COVID. Al recibir la vacuna podrían tener más cansancio, más exhaustion, como se menciona ahí, de la activación de células T, lo que podría traer la exacerbación de la sintomatología neurológica en estos pacientes con fenotipo neurológico, lo cual podría tomarse desde dos puntos. Uno, ¿se debería seguir vacunando a estos pacientes que se exacerba su clínica? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si es que siguen padeciendo cuadros graves o reinfecciones a lo largo de su vida, van a tener más secuelas neurológicas que efectos postvacunales en sí. Entonces hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Sí, a esto en cuanto a salud pública y prevención se refiere. Entonces, si bien es cierto, puede haber un poquito de reactivación de síntomas neurológicos, se prefiere vacunar a estos pacientes siempre porque a largo plazo podrían traer más secuelas neurológicas, como hemos visto demencia de Alzheimer, hemos visto deterioro neurocognitivo, trastornos de la memoria, trastornos del sueño, trastorno neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, es por esto del reservorio viral que se puede ver, podría ver esta clínica, más no contraindica el refuerzo anual o semestral. Sí, la verdad que impresionante. Sí. Cómo seguimos aprendiendo y valorando en función del tiempo que pasa el efecto de la vacunación. Entonces, no solo como protector del desarrollo del long COVID, sino particularmente en este fenotipo, protector, incluso ante exacerbación de síntomas postvacunales, como protectora igual la vacuna. Imagínate que siendo infectóloga amplia defensora de la vacunación, así que un poco resaltar este aspecto me parece crucial. Bueno, y después, en realidad nosotros, bueno, con el tema de los biomarcadores, claramente eh, si bien hay muchos posibles candidatos o combinaciones que son prometedoras de alguna manera, este, sin lugar a dudas sigue siendo un aspecto crucial porque nos permitiría ampliar la base diagnóstica, la confirmación, etcétera. Y entiendo que particularmente por lo que señalabas en el fenotipo de neurocovid, habría, más allá de los que cuando no accedemos a los biomarcadores, de los que mencionaste, que han sido varios en realidad, marcadores de neurocovid prolongado que podemos utilizar, ¿cuáles te parece que podrían ser de utilidad en la práctica cotidiana, digamos, de los que están como candidatos, que señalaste varios? Según tu opinión, que entiendo que es más que experta en el área. Sí, o sea, no más que experta en el área, pero trabajando con los neurólogos nos damos cuenta que es fácil realizar el CSL11 en líquido cefalorraquídeo. Y eso vendría a ser muy exclusivo del postviral long COVID si tenemos una evidencia de PCR o de antigenemia previa. Pero eso no significa que tengamos ya los subtipos de long COVID y cuando hay, por ejemplo, disrupción de la barrera hematoencefálica, tenemos la claudina 5 y la ocludina como biomarcadores de evidencia de esta disrupción endotelial. Y cuando tenemos POTS, un paciente con taquicardia ortostática postural, nos damos cuenta que los beta 2 anticuerpos, beta 2 adrenérgicos y los muscarínicos pueden también ser una evidencia de biomarcador para neurolong COVID. Ahora, si nos vamos más profundamente dentro de la neuroinmunología, porque esto ya es trabajar con nuestros colegas neurólogos, nos damos cuenta que existen otros biomarcadores como la neuropilina 1 o marcadores de activación de la glía, así como el eje FAP, que es de activación de la glía fibrilar, ¿sí? Y si nos vamos más allá,
Incluso para los inmunólogos, el TIM3, que es este T-cell exhaustion 3, nos puede mostrar que ya existe un cansancio del sistema de reconocimiento de células T por los antígenos que existen dentro de los reservorios virales. Entonces, sí se podría incluso subfenotipar el neurolong COVID con biomarcadores específicos. El punto es que esto solo se está haciendo de forma experimental dentro de la medicina experimental en ciertos centros norteamericanos y que todavía requiere de paneles comerciales, diríamos así, para los neurólogos, los inmunólogos y los infectólogos en este caso. No, bueno, realmente muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que lo mismo que señalábamos a nivel cardiovascular, y el impacto que tiene no solamente en los síntomas evidentes, sino en el largo plazo, pensando acá en el Alzheimer y el deterioro cognitivo y cómo eso, uno tiene la perspectiva de que en un futuro no muy lejano, poder determinar y poder determinar el riesgo va a ser crucial, digamos, ¿no? A pesar de que siguen siendo áreas en las que la terapéutica todavía tiene limitada acción, ¿no? Pero con el envejecimiento poblacional y con la inflamación vinculada con la edad y etcétera, digo, realmente la prevención del deterioro cognitivo resulta crucial, ¿no? Entonces, realmente parece de gran interés poder tener un marcador. Entiendo que además de que son de uso más que nada de la investigación, también el hecho de que muchos de ellos requieran la realización de acceso invasivo, como es la realización de una punción lumbar para obtener muestra de líquido cefalorraquídeo, también de alguna manera limitaría su uso en la práctica cotidiana, fuera de ensayos o fuera de sintomatología florida, digamos, ¿no? Mm. Creo que eso sería una limitante, no sé. Sí, sin embargo, en prevención, en salud primaria, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, o promovemos dentro de los centros de salud a nivel de Sudamérica o Ecuador específicamente, es no nos complica. Sabemos que esto existe, hay que saber que esto es de inmunología, infectología o neurología en conjunto, pero ¿qué se puede hacer a nivel de atención primaria? Un ANA que nos va a mostrar que existe producción de autoanticuerpos, un EBNA, IgG-IgM, que nos va a mostrar que puede haber o no reactivación del Epstein-Barr, un cortisol AM, que nos puede mostrar que hay disregulación del eje hipotalámico hipofisiario, que se puede ver alterada muchas veces en pacientes con long COVID en general, no necesariamente neurolong COVID. ¿Y qué más podemos pedir? PCR, proteína C reactiva. Entonces, no es que no podamos hacer algo, sí podemos medir en atención primaria, lo que nos da una pauta de que si tenemos 3 de 4, este paciente más toda la clínica que nos sugiere tener un antecedente SARS-CoV-2 positivo PCR o tener una neuropatía de pequeña fibra con disautonomía y un trastorno neuropsiquiátrico, desde luego, es un candidato a seguir estudiando y a seguir vigilando a través del tiempo. No, sin dudas, la verdad que uno ve cómo va avanzando la investigación, tanto en estas cosas como en lo que tiene que ver con la microbiota y cómo interactúan a su vez estos aspectos de poder conocer la patogenia de este cuadro prolongado del long COVID, y a su vez las variaciones que puede ocasionar la diferente microbiota, y uno piensa que a futuro el estudio probablemente va a ser mucho, mucho, mucho más dirigido, y que va a tener como que esos componentes, ¿no? Probablemente aspiramos a que de esa manera, sobre todo teniendo en cuenta que los síntomas neuropsiquiátricos, si se quiere, son de las cosas que uno más valora, ¿no? El deterioro cognitivo es algo que poder tener herramientas para tanto predecir como pensar
en cosas que puedan ayudar a prevenir o eventualmente poder hacer un accionar dirigido, resultan sustanciales en uno de los aspectos más cruciales que valoramos los seres humanos, no a la hora de tomar definiciones en nuestra vida, como es lo neurocognitivo y lo neuropsiquiátrico. Y cómo la interacción también, que me parece que es muy interesante, con los síntomas de ansiedad y de depresión que tienen que ver justamente con estas alteraciones neurológicas tan objetivables. Digo porque muchas veces eso hace que se ponga en duda la propia existencia, ¿no? Como ese mix que hay muchas veces donde hay una interacción entre lo neurológico propiamente dicho y los síntomas con una tipografía más psiquiátrica, más de ansiedad, más de depresión, etcétera, que como bien señalabas, pueden muchas veces interactuar y podemos inclusive detectarlos dirigidamente. Entonces me parece que probablemente en el futuro pensaremos también en cómo actuar sobre la microbiota para prevenir o modular el efecto muchas veces de estas infecciones, que como bien señalabas está lo agudo, agudo y el daño que puede dar, y el daño que puede dar después inclusive la reactivación o la interacción con otros virus que persisten en el sistema de las personas, ¿no? No solo el Epstein-Barr, sino, como señalabas, la interacción con otros virus y su activación en el contexto de la infección o de un COVID prolongado, y a su vez la interacción con microorganismos no patógenos pertenecientes digo porque realmente es maravilloso pensar cómo esa gran comunidad de organismos y microorganismos interactúan para tener un resultado sobre el propio cerebro de la persona y la sintomatología neuropsiquiátrica, ¿no? Si me permitís, Mariana. Adelante, Henry. No. Buen día a todos. Gabriela, muchas gracias por tu participación en ECO y me sumo a las felicitaciones de Mariana por tu brillante conferencia y por lo profunda de tu revisión. Realmente es un gusto escucharte y lo haces con total claridad. Así que me parece que más seguido todavía te vamos a estar molestando de lo que te hemos molestado hasta ahora. Bueno, me tocó el punto gastroenterológico y microbiota, así que no puedo quedarme callado hoy. Hay que recordar que 70-80% del tejido inmunológico está asociado al tejido inmunológico del tubo digestivo, del intestino, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y que las vacunas responden diferente de acuerdo a muchas cosas, a la alimentación, al estado físico, al ejercicio, pero también al estado, como dijo Gabriela, de la microbiota. El asunto es que todavía no tenemos una manera de llevar eso a la tierra, ¿verdad? De decir esto tiene una aplicabilidad en la práctica clínica cotidiana. Nadie de los que están escuchando, por favor, caigan en decir, voy a estudiar la microbiota de mis pacientes para ver cómo van a responder a las vacunas o para ver por qué tienen COVID prolongado. Esto, como muy bien aclaró Gabriela, son trabajos de investigación. No lo podemos aplicar de ninguna manera, sería un error, porque hablar de disbiosis está bien, pero es difícil porque no sabemos lo que es una eubiosis. Entonces es muy difícil saber lo que es una disbiosis y no sabemos cómo estaba ese paciente antes de tener estas patologías. O sea, me parece que es un terreno de investigación importantísimo, diría fundamental, y que tenemos la mayor parte de las cosas por aprender. Muchas gracias. Sí, justamente Henry, quizás lo olvidé mencionar, pero esto que ha mencionado, lo único que hace es aclarar que existe una disregulación del eje intestino-cerebro. Y así como hay microbiota que predispone a la activación de la glía después de cualquier virus, sea influenza, sea Coxsackie, sea COVID, sea sincitial. Sí, hay también después de COVID-19 hay biota que se ve afectada, ¿no? Entonces hay microbiota que predispone y biota que después no se recupera a nivel intestinal. Y es en este sentido donde se empeoran los síntomas neurocognitivos. ¿M? Entonces, tenemos que hallar alguna manera de modular la vía del microbioma o el eje intestino-cerebro en estos pacientes, no solo para la respuesta a la vacunación, sino para la respuesta a largo plazo de la activación de la glía. Pero es curioso, Y Gabriela, esto es tan relativo, estoy de acuerdo con lo que decís, pero es tan relativo y no quiero entrar en una discusión entre tú y yo,
pero fíjate que los niños tienen un sistema inmune en general más inmaduro, Ujú. tienen una microbiota más sensible y sin embargo tienen la enfermedad menos grave que el COVID. Correcto. Entonces hay mucha cosa para aprender, casi todo, digo yo, y me apasiona este tema y espero que pronto podamos seguir con nuevos conocimientos. Correcto, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la actividad de hoy, agradeciéndole nuevamente a Gabriela por la presentación que va a quedar compartida a través de la web y pidiéndoles a los participantes que pueden completar la encuesta, que es muy breve, que se les ha hecho llegar a todos. Y recordarles que nos encontramos nuevamente el mes que viene. El mes que viene tenemos una agenda cargada con 3 actividades planificadas. La primera, el 1 de junio y luego el 15 y el 29 en este ciclo de COVID prolongado y otras condiciones postinfecciosas crónicas. La verdad ha sido un gusto contar con la participación de la doctora Zambrano y obviamente de todos los que nos acompañan de diferentes partes de América Latina. Así que les damos las gracias y cerramos el día de hoy. Un segundo más, Adelante. Mariana. Bueno, agradezco de vuelta a Gabriela, agradezco a Mariana, a Sofía por la coordinación, a todos los colegas de unos cuantos países que están participando. Recordarles que este año el tema es COVID prolongado y otras condiciones postinfecciosas y que ahora en el mes de mayo van a empezar a aparecer temas muy interesantes sobre esto. Por ejemplo, vamos a tener un gran conferencista que es el profesor Raymond Quigley, irlandés, radicado en Houston hace años, para hablar de síndrome de intestino irritable postinfeccioso, y así de a poco van a ir apareciendo nuevos temas relacionados ya no tan directamente al COVID, sino a condiciones postinfecciosas. Si cualquiera de ustedes tiene ganas de escuchar algún tema, nosotros estamos felices de escuchar sugerencias. Bueno, los saludo y nos vemos entonces en el resto del mes de mayo. Tenemos entonces, ya dijo, una importante cantidad de clínicas y nos estamos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo desde Ecuador.